Ahora sí. Bendiciones, hermanos, para todos los que nos ven en las redes sociales, en los medios de comunicación, y para todos los hermanos que nos están viendo en diferentes partes del mundo, bendiciones. Espero que en esta hora el Señor pueda edificar su vida espiritual. También para todos los hermanos que están presentes, bienvenidos sean en el nombre de Jesucristo. Qué bueno que están presentes en esta hora. Bendito sea el Señor, porque Jesús es bueno, para siempre es su misericordia. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Quiero que en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a ver algunas cosas que queremos encontrar en las Escrituras, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien. Bendito sea el Señor. Jesús fue llevado a un castigo, dice la palabra. Muy bien. Quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras, al libro de Lucas, o San Lucas, como muchos lo conocen, capítulo 22, y vamos a leer el verso 2. Lucas 22, 2. Bendito sea el Señor. Repita conmigo, profetizo la palabra de Dios, soy hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Los mejores años de mi vida están por venir y yo los anhelo con todo mi corazón. Hoy para mí hay grandes cambios, oportunidades, méritos, triunfos y éxitos. Soy rico, tengo poder, dinero, oro, plata y todo lo mejor. Por la fe y el favor de Él, alcancé todo de los cielos, la tierra y de los abismos, todo me pertenece. Me sentaré con los reyes, soy cabeza y no cola, estoy arriba y no abajo, porque soy luz a las naciones. Gloria a Dios. Tengo autoridad y poder en mi boca para hacer cualquier cosa, para hacer cualquier cosa. Amén. Ahora sí vamos a leer las Escrituras. Dice en el libro de Lucas 22:2, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley no encontraban la manera de hacer desaparecer a Jesús, pues tenían miedo del pueblo. Pero Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, que era uno de los 12, y oiga bien, a tratar con los jefes de los sacerdotes y con los jefes de la policía del templo, sobre todo el modo de entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y se acordaron darle una cantidad de dinero. Judas aceptó el trato. Desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo cuando no estuviera en el pueblo. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que se debía sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús, por su parte, envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de la Pascua. Le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús le contestó, cuando entren a la ciudad, encontrarán un hombre llevando un jarro de agua.
síganlo hasta la casa donde entre. Dígale al dueño de la casa, el maestro manda decirte, ¿dónde está la pieza en que comerán? Comeré la Pascua con mis discípulos. Y él mostrará una sala grande, les mostrará una sala grande, amueblada, y en el piso superior preparen allí lo necesario. Se fueron, pues, hallaron todo tal como Jesús les había dicho, preparando la Pascua. Llegaba la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pero les digo, ya no lo volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús recibió la copa y dio gracias y dijo, tomen esto, y dice, tomen esto, repártenlo entre ustedes. Les aseguro que ya no me volverán. Oiga bien, dice, porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue en el reino de Dios. Después tomó el pan dando gracia, lo partió y lo dio diciendo, este es mi cuerpo, en que se entrega, que se entrega en ustedes, hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza, nueva y sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Sepan que la mano del que me traicionará está aquí conmigo sobre la mesa. El Hijo del Hombre se va por el camino trazado desde antes, pero el pobre del hombre que lo entregará. Entonces empezaron a preguntar unos a otros quién de ellos iba a hacer tal cosa. Luego comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el impotente. Jesús le dijo a los reyes de las naciones, a los gobiernos, como los dueños de lo mismo, que los oprimían, sí, los oprimen y se hacen llamar bien hechores, dice. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el más importante entre ustedes debe portarse como si fuere el último, y el que manda como si fuere el que sirve. Muy bien, gloria a Dios. Y luego, después, ustedes comerán y beberán de mi mesa. En el reino se sentarán en mi trono para gobernar las 12 tribus. Simeón, mira, Satanás ha pedido permiso para sacudirte como un trigo que sea limpio. Muy bien, gloria a Dios. Puede sentarse. Muy bien, lo que quiero hablar es que cuando Jesús nos habla que Él fue a llamar, oiga bien, Él fue a llamar a los 12 discípulos. Quiero que entienda. Cuando Jesús llamó a 12 discípulos, habían dos Judas. La palabra que nos habla el Señor, el nombre Judas significa alabado sea el Señor o alabanza para el Señor. Muy bien, el nombre Judas no es malo. Tal vez a alguno que se le ocurra poner Judas o Judá es lo mismo. Judá o Judas es el mismo nombre. Y esto es lo que nos enseña la palabra. Muy bien, había dos hombres llamados Judas, uno que era bueno y el Judas Iscariote, el revolucionario. Entonces quiero que usted vea cuando Jesús llamó, oiga bien, a los 12 discípulos, y así fue llamando el Señor a uno por uno, fue llamando, y así fue como se encontró a Judas Iscariote. A veces usted se puede preguntar, pero ¿por qué Dios escogió a Judas? ¿Por qué Dios sabía si Dios
tenía discernimiento y sabía que Dios o Jesús, que estaba cerca de Dios, cada vez que clamaba, lo buscaba, porque muchas veces no se dio cuenta la clase de discípulo que había escogido. Muy bien, en primer lugar, déjame decirte, cuando Jesús llama, Dios llama a cada uno, dice. Dios llama cuando un hombre y una mujer es llamado por Dios, Dios lo llama para que pueda desempeñar un papel importante dentro del reino de Dios. Entonces, cuando Jesús llamó a esos 12 discípulos, primero fueron discípulos. Como podemos decirle a algunos, nos han enseñado diciendo estudiantes, pues, o principiantes, o practicantes, como le llaman otros cristianos. Entonces, cuando Jesús llamó a estos hombres, los llamó, oiga bien, para un ministerio, los llamó para ser un ministro, que se les iba a delegar un ministerio por el cual tenían que llevar el evangelio, le dice el evangelio a todos los rincones de la tierra. Muy bien. Entonces vemos aquí que cuando Jesús ya los había llamado, entonces ya los había apartado para él los escogió. Dice la palabra que están apartados, los escogió y los llamó. Y entonces primero les nombró discípulos. Discípulos porque ellos eran pecadores. Vemos algún caso que hemos hablado que Pedro, cuando Jesús lo llama por primera vez y le dice, dame permiso de subir tu barca. Y entonces, está bien, dice Pedro, y luego Jesús quiere mostrarle con su poder un milagro. Y el milagro fue que a través de la pesca que tuvo, ahí fue donde él le dice a Jesús que él es un pecador. Y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Ahora déjeme decirle, los discípulos, cuando Jesús llamó a los discípulos, no eran cristianos, ni eran rabínicos, no eran parte del grupo de ¿cómo se llama? De la religión mosaica, ¿sí? No eran parte de esa religión que podríamos llamarle religión, ¿va? O parte de ese llamado de lo que Dios delegó al pueblo de Israel, ¿va? Los delegó, los llamó ministros, pero se volvió una religión judía. ¿Por qué se volvió una religión o una secta? Se volvió, ¿por qué? Por tradicionalistas, porque empezaron a poner su fe, su mirada en las cosas que estaban en todos los lugares, en todo. Pusieron, es cierto que Dios les había dicho que era sagrado todas las cosas para él, pero no dice que los adoraran. Empezaron a adorar la mesa, empezaban a adorar el pan de la proposición, empezaban a adorar la palangana donde se lavaban quizá los pies o las manos, ¿sí? O se empezaban a lavar y adorar al frasco del aceite de la unción, o sea, el frasco del aceite que simboliza la unción del Espíritu Santo, y empezaron a adorar que otros, como adorar el arca como se adoraba, y empezaban a adorar los palos o los bastones de Moisés y Aarón, y adoraban las tablas de la ley, pero no adoraban al que Dios creó, la ley, los mandamientos y estatutos y normas. Ese es el problema. Entonces lo que quiero decir es que esas personas que fueron llamados, cuando Dios llamó a sus discípulos, ellos no eran parte de esa tradición mosaica. Ellos no sabían nada. Ellos eran como un pueblo como separado que los que están en el mundo. No saben nada del evangelio. Solamente saben que existe Dios. Solamente hablan de Dios, como muchos dicen, que cuando oímos en la gente, si vos primeramente Dios, que Dios te bendiga vos. Sí, y son paganos o impíos que viven sin temor, si viven sin conocimiento de la palabra, pero hablan
de un Dios que sí vino por el mundo, vino a morir por el mundo humano y resucitó, pero no lo conocen, solo han oído de él. Y esto es lo que pasa, ¿va? Entonces, eso es lo que pasó con los apóstoles. Los apóstoles no eran religiosos. Ellos eran parte del pueblo de la religión judía, parte de la tradición mosaica, pero ellos no eran religiosos. Pedro, como toda persona que tenía su trabajo, como muchos tienen un trabajo en carpintería, herrería o albañilería, o tenía una profesión de cobrador de impuestos, o ser médico o arquitecto, lo que sea, no importa cuál era su profesión, porque todo en esta vida, hermanos, para Dios todo es una profesión, todo es una profesión. ¿Usted sabía que esa es una profesión? La carpintería es una profesión, como ser abogado. Un mecánico es un taller de mecánica es una profesión, como una oficina de qué, de administración. Entonces todo para Dios todo es profesión. Y entonces estos hombres tenían su profesión que ellos tenían eran pescadores. Aparte Leví, su profesión era cobrador de impuestos. Judas, su profesión era revolucionario, guerrero, imponente, protestante, como hacen los estudiantes que protestan, que no están de acuerdo a las leyes, no estamos de acuerdo a estas leyes como que aumenten la luz, no estamos de acuerdo todo, y así él era uno de ellos. Y también, yo creo que Judas, si no estoy mal, posiblemente podría haber sido de que él tenía contactos con Barrabás, porque Barrabás era un hombre adúltero, un hombre ladrón, era un violador, era un asesino. Esto era lo que ellos. Y igual me imagino que él tenía conectes, tal vez tenía conectes con este Barrabás. Entonces, cuando Jesús ve a los discípulos, dice que él llama a los pecadores, como dice el Señor, al que más peca, más se le ama. Oiga bien, al que más peca, más se le ama. Dios llamó a Pedro siendo pecador. Por eso Pedro era muy directo y decía, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Tal vez Leví no lo dijo, tal vez no lo dijo Judas, tal vez no lo dijo Lucas, tal vez no lo dijo Jacob, tal vez no lo dijo Andrés, tal vez no lo dijo Tomás, tal vez no lo dijo ¿qué? Judas, o no lo dijo Lucas, tal vez, o alguien más no dijo que era pecador. A veces pasa, uno cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, muchas veces yo no me sentía pecador. Yo creía que cuando llegaba a una iglesia, yo creía estar bien. Yo también creía que yo era hijo de Dios y sabía que de todos modos, aunque yo me sentara en esa iglesia, yo oyera al pastor o yo lo podía escuchar, yo no era un pecador, porque así como él era hijo de Dios, yo también. Entonces, la verdad, el pastor sí era un hijo de Dios, mas yo no lo era, porque Dios sí nos conoce a nosotros, pero nosotros no lo conocemos a él. Porque el pecado nos separa, el pecado nos aleja de la presencia de Dios. El pecado nos separa, el pecado es una barrera, es una pared, es una fuerza que separa o aleja al hombre de Dios. Y no puede tener el hombre ninguna relación con Dios porque el pecado lo hace alejarse de Dios, porque el pecado es muy fuerte, el pecado lo separa, el pecado lo pone en un lugar al hombre como un estandarte, lo pone que duro su corazón para que no pueda oír la voz de Dios, no pueda escuchar, no pueda arrepentirse, no puede hacer nada. Muy bien, pero lo que quiero decir es que Dios llamó a esos 12 pecadores. Los 12 discípulos eran pecadores. Nadie era santo ahí. El único santo, el único fiel, el único justo, el único recto era Jesús. Segundo lugar, cuando Dios los llamó, les dijo, quiero que me sigan,
cuando Jesús le dijo que siguiera a Jesús, entonces los discípulos tenían que seguir a Jesús. ¿Y por qué quería Jesús que lo siguieran? Porque él quería que ellos aprendieran de él. Seguir a Jesús es de estar dispuesto a seguirlo y negarse todo lo que me puede impedir. Negarme es aquello que me puede impedir buscar a Dios o seguir a Dios. Entonces tengo que negarme de muchas cosas que tengo que negarme. Nos cuesta desprendernos del trabajo, nos cuesta desprendernos del título, nos cuesta desprendernos de la carrera, nos cuesta desprendernos de los bienes que tenemos, nos cuesta desprendernos del dinero, nos cuesta desprendernos del grupo sociable o de los amigos, nos cuesta desprendernos, sí, de cualquier cosa que nos impida buscar a Dios. Muchas cosas nos impiden buscar a Dios. Por eso Jesús dice, el que quiera seguir en voz de mí, niéguese a sí mismo. Usted tiene que negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es decir, estoy dispuesto a dejar la barca, como dijo Pedro, estoy dispuesto a dejar la barca, estoy dispuesto a dejar mi profesión de ser pescador, estoy dispuesto a dejar de ser negociante de mi propia empresa, de ser pescador. Soy el gerente o administrador. Así que Pedro era el gerente, el administrador, el que iba a pescar y vendía a los mercados a entregar el pedido de los peces, ¿verdad? Entonces, ¿vemos? Entonces quiero decirle que lo que tenemos que hacer es que eso es impedir, es negarse a sí mismo. Yo me tengo que negar. Y negarme es estar dispuesto a dejar lo que tengo prendido en mi corazón, lo que tengo prendido en mi mente, lo que está prendido a mi alrededor. Entonces dice el Señor, entonces si quieres seguirme, niégate a ti mismo. Porque mire, el Señor le dijo a un hombre, Señor, yo te seguiré a donde vayas. Jesús le dijo, ¿sabes? Si quieres seguirme, pero te digo una cosa, que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar tu casa. No te puedo ofrecer una casa de lujo para que podamos dormir en esa habitación, un hotel, un hospedaje, un hostal, donde sea. No te puedo ofrecer una mejor comida de la que siempre has tenido en tu casa o lo que has tenido a tu alrededor. Entonces, y no te puedo ofrecer una buena vestimenta como la que tú te gusta. Sí, lo que podemos hacer es que recibamos lo que nos den. Muy bien, esto es lo que quiero decir. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Una cosa te digo, si las zorras tienen guarida, dice, tienen su guarida, o sea, tienen su agujero donde ellos se meten, podríamos decir el nido. Nosotros le decimos un agujero. Ahí es, dice, la zorra tiene su guarida, tiene su agujero donde descansar, reposar y pasar su descanso o su noche. Sí, ahí está. Y entonces también le dijo el Señor, y sabe, las aves tienen nidos, pero yo no tengo dónde alojarte, no tengo un somier, no tengo una buena cama, no tengo un buen colchón donde yo te pueda poner en lo mejor que mereces. ¿Quién vive? Muy bien, y entonces, eso es. Entonces quiero que entienda esto. Y entonces el hombre se puso triste y dice, se puso triste y eso significa que no quería seguir a Jesús. De solo lo que Dios le puso de ejemplo, dijo, no, tiene razón, mejor no me voy. Porque si no hay dónde vamos a acostarnos, dónde vamos a comer y peor si no vamos a tener calzado, ropa, no, mejor no. Sí tiene razón, mejor otro día, mejor lo voy a pensar. ¿Sí? Y entonces viene otro hombre y le dice, Señor, yo estoy dispuesto a seguirte a donde quiera que vayas. Oiga bien, a donde quiera que vayas, dijo el hombre. Entonces dijo, estoy dispuesto a seguirte y a irme contigo. Donde quiera que vayas, yo iré. Entonces Jesús le dice, bueno, entonces si quieres seguirme, entonces ven y sígueme. Pero el hombre dice, pero Señor, solamente quiero decirte, primero lo que quiero es proponerte esto. ¿Por qué no me dejas que yo vaya a mi casa y entonces cuide a mis padres y cuando yo esté en la casa de mis padres, yo los voy a cuidar? Y entonces cuando mi papá se muera,
Entonces, cuando mi mamá se muera, yo te voy a seguir, pero déjame que yo cuide a mis padres, déjame que yo vele por ellos, déjame que yo haga algo por ellos. Así que es lo que yo quiero. Pablo dijo, primero, yo prefiero honrar antes a Dios que a los hombres. Y eso es lo que muchos hombres, muchos no entienden esto. Muchas mujeres, hombres que no se desprenden del marido, no se desprenden de la cocina, no se desprenden del negocio, no se desprenden del dinero, no se desprenden de sus quehaceres, no se desprenden de la sociedad o de los grupos o de los amigos, no se desprenden de las fiestas. ¿Por qué? Porque ellos prefieren honrar al hombre que a Dios. ¿Quién vive? Entonces usted tiene que honrar a Dios. Primero tiene que honrar a Dios. Honre a Dios. Y entonces, ¿qué pasó con este hombre? Lo que quería era primero honrar a su padre y después honrar a Dios. No, Dios dice que primero, dijo Pablo, primero debo honrar a Dios sobre todas las cosas. Perdón, hermano. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, entonces yo tengo que seguir a Dios. Entonces dijo el Señor, deja que tus padres, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, lo que quiso decir es que no estaba diciendo que cuando tu papá se muera, yo no te voy a prohibir que vengas a enterrarlos, yo no te voy a prohibir decir no vayas. No, ven y entiérralos, hacen el velorio, los entierras y entonces sígueme. Pero no te quedes con ellos, sígame. Y cuando tu padre esté necesitado, usted puede ir a verlo. Tampoco Dios se lo estaba prohibiendo. Y eso es lo que cuesta mucho para ser un ministro de Dios, para ser un ungido, un escogido, para ser alguien en la vida. Muchas veces nos cuesta desprender a mamá. Muchos como los hombres. ¿Por qué Dios le dice al hombre, deje a su padre, a su madre? Entonces, porque el hombre está muy pegado a mamá. El hombre se pega mucho a mamá. El hombre, el varón se pega mucho a la mamá. Y cuesta que el hombre se desprenda de mamá. La mujer no le importa, porque la mujer sabe que, como es hija, ya Jesús lo dijo, la hija se peleará con la madre contra la hija. La hija siempre va a ser testaruda y rebelde. Y por eso ya me voy, no me importa, me voy con el hombre que a mí me gusta y qué, y aunque me llegue a la chingada, yo me voy. Aunque me llegue a la china, no me importa. ¿Verdad? Y eso, y el hombre estaba muy apegado a su papá. Qué bueno que él honraba a su padre y su madre. Pero por eso hay que negarse uno para seguir a Dios. Y eso es lo que impide buscar a Dios. Muchas cosas que impiden buscar a Dios. Es que no puedo, hermano, porque mi hermano está enfermo. Mi marido, mi mujer está enferma. No, mi nieto es que está en el hospital. No puedo ir porque la verdad mi nuera ahorita está esto. Y aquí o allá, un montón de cosas. Y aunque tu nuera esté pariendo, pero si tú te tocas de servir aquí, entonces tú puedes ir a dejarla y todo. Y ya sabes que ella tiene que llevar los pañales, y hay que llevar esto y esto y esto, está lista, ¿va? Porque va a parir. Y entonces tú tienes que servir a Dios. Lo siento, mamita, yo solo te voy a dejar, me toca servir a Dios, yo voy a ir a servir. Muy bien, eso se refiere a honrar a Dios. A lo menos que no haya nadie con ella. Hay mujeres que a veces no necesitan ayuda del marido, solitas se van y se van al hospital o a una clínica a parir su hijo. Y tal vez su marido no puede o tal vez no tiene cómo llegar, pero cuando oye está en el hospital que nació su hijo. Nada le impidió, no le impidió él dejar su trabajo. Así debe ser uno. No debemos dejar que nos impida buscar a Dios. Entonces le dijo el Señor, ven y sígame. Y el hombre se puso triste y no quiso seguir a Dios. Qué triste. Mire, la gente que no viene a buscar a Dios, usted no se preocupe, porque la gente que no viene a buscar a Dios, si hoy hubiera venido Cristo, le aseguro que solo usted y yo no hubiéramos ido con Dios.
Aunque usted me pueda decir, es que el pastor es egoísta, es que el pastor es envidioso, es que el pastor solo quiere salvarse, es que el pastor es que él quiere ser el único. No, porque Dios te está hablando, Dios te está dando la oportunidad. Y eso es, por eso muchos no van a llegar a la vida eterna. Son pocos y contados los que van a entrar. Y eso es lo que Dios trata de decirte. Por eso, cuando tú quieres seguir a Dios, niégate a sí mismo. Entonces, Judas tuvo que negar. Judas no se negó a las cosas que él le gustaba hacer. Judas no se negó de ir a protestar. Judas no se negó de ir a juntarse con las malas compañías que robaban. Judas no se negó de estar velando en las noches y jugando barajas y cartas o jugando ahí y ajedrez o tal o dominoso o lo que sea o cualquier cosa. Pero muchos de los que siguieron a Jesús siempre estaban con él. Pedro estaba siempre atrás de Jesús. Pedro dice, ¿a dónde irá el Señor si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y tercer lugar, entonces, cuando ellos siguieron a Jesús, se negaron y siguieron. Sigue. Si vas a seguir a Jesús, entonces no le ponga peros. No le ponga, pero, mire, es que usted no me entiende. Es que usted no me comprende. No, es que usted, no. Usted no sabe nada de la vida. Si ya estás en el reino de Dios, entonces tienes que acoplarte o hacerte a Dios. Dios no se va a hacer al hombre, porque el problema del hombre es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el hombre quiere que Dios se haga al hombre y él haga y que diga, Señor, pero yo quiero así. Muy bien, está bueno. Va a decir Dios, Señor, es que yo quiero caminar aquí. Va, está bueno. Señor, yo quiero aquí, estar aquí, comer, qué bueno. Señor, yo quiero ayunar, pero aquí, qué bueno. No, pues tú tienes que hacer lo que Dios dice. Estás oyendo la palabra y muchas veces no lo haces o no entiendes o no lo haces. Ya, es como muchos les digo a la gente que van a ir a buscar al cerro. Si aquí está la casa de Dios. Y Dios te habla y dice, te está hablando a través de la palabra. Ven, quiero que vengas al ayuno, quiero que estés, y Dios te está hablando y en la prédica dice, busquemos a Dios, vengamos al ayuno, vengamos a la oración, vengamos a la vigilia, vengamos y todo. ¿Ves? Tú no te haces a Dios, tú quieres que Dios se haga a ti. Tú quieres, Señor, hoy no voy a ir, pero hoy voy a ir a una fiesta con una mi amiga porque me invitó. Y eso es lo que quieres. ¿Y crees tú que Dios se va a ir atrás de ti? Dios no se hace lo que tú quieres. Prefiero buscar a Dios sobre todas las cosas. Como aquellos discípulos, como esos 11 discípulos que buscaron a Dios, siempre seguían a Jesús. Todo el tiempo iban, ¿a dónde vas? Y vengan, quiero que me sigan. Y entonces Dios les decía, vamos a ir al monte, a los olivos, y les enseñaba la palabra. Jesús subía al monte y les enseñaba la palabra. Pero en ese tiempo, quiero que entienda que en ese tiempo no habían templos como ahora. No había templos donde se podían reunir a recibir las enseñanzas. Había una sinagoga, pero la sinagoga estaba controlada por los rabinos, por los maestros de la ley, por los euseos, sí, por los escribas. Y el problema era que ellos no podían estar todo el tiempo buscando a Dios ahí, no podían estar todo el tiempo. Y ellos no querían, pues no los dejaban. Hoy se va a abrir el templo, mañana no se abre. Hoy sí se abre, no, pasado no se abre. Mañana y del triple como estos días. Ahorita muchas iglesias dicen, es que va a haber Semana Santa, hermano. Y entonces no va a haber culto. Vamos a cerrar, vamos a tener descanso. A mí me vale un pepino la Semana Santa. Porque la Semana Santa no me debe de impedir buscar a Dios. La Semana Santa, ni el día de la Semana Santa me impide buscar a Dios. ¿Por qué no nos reunimos a venir a orar, venir a hacer un servicio? No, y se los invito. No, yo no puedo porque yo tengo que ir a ver mi pan.
Yo no puedo porque tengo que ir a visitar a mi mamá o a mi tía. Yo no puedo porque voy a ir a la playa. Yo no puedo porque voy a ir a ver las procesiones, aunque no te mira el pastor, el hermano, pero ahí estás viendo. Y perdone que le cuente esto, pero es la verdad. Y aunque lo tenga que repetir, había una hermanita, me gustaba a veces, ¿verdad? Pero me gustaba cómo cantaba. Y gustaba mucho, que agarraba unas cadenas de coros. Y bueno, y el que se gozaba era el que estaba en Dios, ¿va? Aquellos. Y a ella le gustaba todavía las procesiones. Apagaba la luz de su cuarto, abría la ventana y entonces la veía la ventana de su cuarto y pasaba las procesiones frente a su casa. Y ella mirando con las luces apagadas y todo, y que no lo miraran. Y como estaba en alto, algo alto, lo que miraba era que miraba la procesión, pero no miraba a la gente. Y la gente no lo miraba a ella. Y ella mirando la procesión. Son cristianos mediocres. Son cristianos de doble ánimo. Cristianos de dos caras. Son cristianos y cristinos. Hay otra persona que yo conozco por ahí, unos que fueron mis vecinos, y entonces, y me da risa porque eh, yo los miraba. Sí, hermanito, ay, es que me gusta ayudar, es que me gusta ayudar a la pobrecita, a la hermanita, ay, yo le compro sus cositas, ay, yo le compro aquí, ay, es que pobrecita está sola, yo le llevo su esto, yo le llevo aquí, yo le llevo allá. Pero como yo tengo que pasar por esa calle, miro cómo no me meto, porque no me voy a ir hasta atrás y ir a buscar un camino hasta atrás para poder pasar. Ese es mi camino y mi ruta. Yo me meto y me meto a caminar ahí. Pero no me importa que pase enfrente de mi cara y que yo pase y la gente tal vez dirá, no me interesa. Y yo no estoy mirando, no me interesa. Yo paso, puedo mirarlo como que yo voy aquí, puedo mirarlo, ay, mirar. Y a veces le digo, a veces miro esa muñeca, ese muñeco, le digo, pobrecito, la gente no sabe lo que están adorando. Un demonio están adorando. Si se dieran cuenta y abrieran los ojos, ¿ya? Pero eso es. Entonces, y un día iba pasando por el Parque Central y todavía decían, ay, no, está saliendo la procesión de la Virgen del Rosario, la Virgen de Dolores, no sé qué era, pero... Y ahí estaba una de esa familia, ¿va? La familia esa cristiana, y la miraba tan amable, amigable, tan dadivosos y tan dulces y tiernos para hablar. Y sacan a la chamuca de eso, sale de la iglesia. Y entonces se paran y dice, ven mamita, ven mi madre, vení, véngase. Ay, mire, tan chula. Ay, cómo la vistieron, qué linda se mira. Ay, hipócritas, hipócritas. Son unos cristianos hipócritas. Porque todavía le gusta, si usted quiere usted quiere, no cubra su pecado porque no va a prosperar. Mejor vaya y párese. Sí, me gusta la procesión. Y me vale un bledo lo que piensa el pastor. Me vale un bledo lo que diga la iglesia. Me vale un bledo lo que diga el diácono. Pero a mí me gusta. ¿Y qué? Pues sea claro. Pero no sea hipócrita que se esconde. Y así hay muchos cristianos. Ayer hablamos con un hermano, porque hay muchos así. Por eso le digo, ay, y yo sé que todavía los discípulos eran pecadores. Tal vez algunos echaban un traguito. Tal vez algunos todavía les gustaba hablar más palabras. Tal vez algunos eran enojados. Tal vez unos eran, como dijera yo, rateros. Les gustaba robarte, pero discreto. ¿eh? O tal vez aquel era, ¿qué? Mujeriego. Le gustaba codiciar, decía a las mujeres, y tal vez el otro le gustaba mentir, o le gustaba falsificar, le gustaba corromperse como Leví, tal vez cobraba más de impuesto. Y bueno, o tal vez cobraban más como hacen hoy en día,
que sacan el pescado y por un pescado cuando usted va a la playa y le dice, y va a eso cerca de la playa, están esas galeras de que venden ahí comida y todos esos chuchones que están ahí, ¿verdad? Que le tenga que decir. Y entonces, ¿y sabe qué? Y sacan un pescado y lo vienen a vender. ¿Cuánto? 75 la mojarra. 75. ¿Por qué no darlo a un bajo precio? ¿Por qué la gente es explotadora y ladrones? Pues así eran, me imagino, los discípulos. Pero Jesús, los discípulos fueron siguiendo a Jesús y seguían a donde Jesús les decía que se fueran con él. Y ellos seguían a Jesús, subían al monte y recibían las enseñanzas. Jesús se iba a los bautismos, se fue a bautizar y también los discípulos se tuvieron que bautizar. Aunque la Biblia no habla, pero sí se bautizaron. Y entonces Jesús se iba al templo, subía al monte a orar. También los discípulos tuvieron que aprender a orar. Les costaba como a todos nos cuesta. Cuando muy empezamos nos cuesta orar. ¿Sí? Y entonces, y a algunos tal vez les costaba desprenderse de las fiestas como ahora. Y vemos eso pues, y vemos así. Entonces así rápidamente, como le digo, y muchos todavía estaban en el pecado. Pero estaban aprendiendo a morir a su pecado a través de buscar a Dios, a través de la oración, a través del ayuno, a través de las enseñanzas, a través de la perseverancia. Uno va cambiando, va muriendo la naturaleza pecaminosa. Pero Judas seguía siendo el mismo. Judas seguía siendo el mismo. Judas seguía siendo. Judas no cambió para nada. Judas solo decía sí, sí, estaba así, a veces estaba, a veces no estaba. Sí, seguía a Jesús, a veces no lo seguía. Y siempre Jesús, siempre subía. Los discípulos eran pecadores, pero durante el proceso de su caminar con Dios iban cambiando. 4. Entonces quiero decirle que usted, pero Judas sí también iba a veces o no a veces. Entonces quiero decirle, Judas estaba más preocupado y ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué dicen los romanos? Es que van a entrar aquí, que dice que van a hacer un censo y que no sé qué. Otra, estos solo vienen a explotar a nuestro pueblo, estos solo vienen a esclavizarnos. Y bueno, ahí me avisan y miramos qué hacemos. Revolucionario, imponente contra la ley, protestante, rebelde, no quiso nada aprender de Dios. Tal vez sí lo oía, tal vez lo hacía, o tal vez sí, porque dice la palabra que Dios los escogió. Y tal vez al principio se iba bien, pero siempre se escapaba. Judas siempre se escapaba. Jesús tal vez le decía, hoy voy a subir al monte, se van conmigo a orar. Y Judas tal vez no llegaba. Y algunas veces sí llegaba. O tal vez muchas veces cuando Jesús iba a evangelizar o a predicar, cuando iba a orar o a predicarle al pueblo, él estaba ahí. Los discípulos estaban aprendiendo cómo Jesús oraba y cómo Jesús podía expulsar. Jesús les enseñaba a orar. Un discípulo dice, Señor, enséñanos a orar. Por eso les enseña que el Padre Nuestro le dice, que a uno le llaman algunos, ¿cómo le llaman? La oración modelo. Para mí no es oración modelo. Es una oración breve de cómo el Señor le enseñó cómo debemos orar, sí, pero les enseñó brevemente decir así, Padre nuestro que estás en el cielo, pero podía orar. Entonces, porque también le fueron a decir, a los discípulos le fueron a llamar la atención, unos hombres dijeron así, Señor, mira, tus discípulos no oran ni ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y como lo hacen los rabinos, que ellos siempre oran como Juan y también los rabinos oran y también los discípulos de Juan ayunan y también los rabinos ayunan, pero tus discípulos no oran ni ayunan. Claro, Jesús no los estaba obligando, sino Jesús les estaba enseñando que aprendieran a meterse a la oración y al ayuno. Que aprendieran.
Y cuando Jesús les enseña, cuando ustedes vayan a ayunar, y dice el Señor, no sean como los fariseos hipócritas que se derriten en las sillas y que durmiendo entre las sillas, durmiendo con una cara toda de cachipache, así, ay, sí estoy ayunando. Y toda la gente lo mira, ay, pobrecito, cómo ora y ayuna por nosotros, decía la gente, nada más, y solo dice hipócrita, dijo Jesús, porque usted lo hace solo para que los miren los hombres. No, y cuando usted ayune y ore, y si tiene sueño va a lavarse la cara, y si usted levántese de la silla, si se le mete el chamuco ahí, párese para que se le quite el sueño, si siente frío, camine aquí, pero no se salga y escuche la palabra. Y eso es lo que tiene que hacer. Cuando yo recibo unas clases de una enseñanza, de una teología práctica, es la más sencilla, la teología práctica, ¿va? Lo que es práctica de las escrituras, cómo debemos manejarlo y todo, y utilizar la palabra. Entonces yo recibí, decía un pastor que me dio clase, decía, tenés sueño, párate, no tengas pena, camina, párate, agarra tu cuaderno y camina. Yo me ponía ahí en la pared y me ponía a escribir así, para que me quitara el sueño, o me caminaba. Entonces eso es lo que tiene que hacer. Si siente frío, sí siento frío, pero yo estaba oyendo la enseñanza y me ponía ahí a mirar el pizarrón, y eso es lo que yo hacía, y eso es lo que tiene que hacer uno. No a venirse a dormir, porque no es hotel aquí. Aquí no es hotel para que se duerma. Aquí no es mercado para que no gasee. Aquí no es cancha para que juegue. Aquí no es un templo religioso para que haga lo que usted quiere. Usted tiene que hacer lo que Dios dice. Porque eso era lo que hacían los religiosos rabinos. Eran rateros, ladrones, prostitutos, borrachos. Eran lo peor. Y eso es lo que Dios dice. Les enseñó a orar, a ayunar. Y les enseñó que aprendieran y les decía, aprendan de mí, que todo lo que yo les enseñe, esto es lo que ustedes deben de hacerlo. Y en todo lugar, muy bien, si Dios permite, entonces, si Dios te dice que debes aprender, es aprender, significa que usted se deje enseñar para que pueda enseñar a otros. Porque usted es el testimonio, tiene que dar testimonio de Cristo. Entonces, número 5, entonces lo que quiero decir es que si Judas no aprendió de Dios, tal vez sí le gustó emocionalmente, yo también quiero expulsar demonios, tal vez sí quiso, y Dios por el amor que le tenía, le dice, les doy autoridad, después de que ellos aprendieron, mejor dicho, voy a cambiar, entonces, perdón, entonces, pero Judas no había aprendido nada, pero lo que quiero decir es que cuando Dios los nombra, habían aprendido ya habían sido capacitados, instruidos, ya les había el Señor entrenados, ya habían madurado, entonces los llamó y les dio autoridad, los eligió apóstoles, dijo, ustedes serán mis apóstoles. Yo quiero darles la autoridad, oiga, les voy a dar autoridad para que vayan, expulsen demonios, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y levanten paralíticos y oren en mi nombre y wow. Y muy bien, y los delegó a los dos. Y a pesar que Judas andaba medio con una pata cojeando, era un hombre indeciso, sigo a Jesús, sigo a Barrabás, porque aquel está defendiendo al pueblo, pero sigo a Jesús porque Jesús me está enseñando a salvar al pueblo. Pero Judas quería liberar al pueblo con armas, con guerras, derramamiento de sangre. Que Judas quería derramar sangre, matar a los romanos, volarle la cabeza, sí, y para que pudieran salvar a Israel del pueblo romano, de la fuerza y del ejército romano, y de esclavizarlos y liberarlos de esa ley. Pero Dios dijo claro que la lucha no es con sangre y carne. Entonces Jesús nos estaba enseñando que la lucha, el Señor dijo, no es pelear con tu hermano, sino contra los ángeles y demonios. Y Dios le dice, es contra los principados, contra los gobernantes, principados, potestades y huestes de maldad, espíritus que operan en regiones celestes. Con ellos tenemos que pelear. Con esos demonios son los que tenemos que pelear. No con el presidente, sino, pero sí, miramos los defectos y yo lo he orado, yo oré y pues tengo que decirle a Dios, yo sé que Dios lo sabe, pero también Dios quiere que uno se lo diga, mira esto es lo que está pasando, porque eso es lo que nos permite tener esa relación de comunicación con Él, porque a Dios le gusta tener una buena comunicación, entonces
¿Qué pasó? Cuando fueron y empezaron a hacer milagros. Pero el apóstol Judas está emocionado porque expulsaba demonios, porque hacía wow y sanaba enfermos en el nombre, vayan en mi nombre, y echen fuera demonios, salen enfermos. Y dice que los discípulos decían, Señor, en tu nombre se nos sujetaban los demonios y temblaban, gritaban, wow, Señor, qué maravilla. Y los enfermos se levantaron, los paralíticos caminaban, wow, Señor, qué bendición, estamos contentos. Jesús les dijo, no se maravillen de eso. Maravíense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Se da cuenta cómo enseña Jesús? Esa es la enseñanza que Jesús les enseñaba, que esto es pasajero, porque de todos modos, si ese hombre falla, va a volver a caer otra vez en otra enfermedad que lo puede destruir. Entonces quiero decirle que cuando ya eran maduros en todo, pero Judas sí también expulsó demonios. Judas también lo hizo en el nombre de Jesús, porque la palabra dice que los demonios tiemblan con el nombre de Jesús cuando el nombre de Cristo es mencionado, cuando el nombre de Jesús es hablado, decretado, entonces los demonios tiemblan, les molesta, les cae mal, se atormentan, pero Dios conoce nuestro corazón y tal vez aquel lo hizo por ayudar a aquella persona. Dios me puede usar a mí para ayudar a esa persona, pero si yo estoy mal, no hago bien las cosas, no camino con temor y temblor, no me santifico, y Dios me puede usar para liberarlo, pero el que va a ser salvo va a ser él y yo voy a ser condenado. Y así estaba Judas. Judas no quería cambiar, aparentaba ser cambiado. Sí, Señor. Ajá, sí, Jesús. Ah, sí, me nos dijiste que debemos orar. Sí, yo oro, sí, Jesús, sí oro. Sí, Jesús, yo ayuno. Sí, Jesús, yo leo la palabra. Sí, Jesús, yo ahí. Sí, no tengas pena. No, es que yo tuve que hacer, pero ahí voy a estar. Judas fracasó. Entonces quiero decirle que eso es lo que pasa cuando nadie se deja enseñar y no aprende, no madura, no es tan fácil que le vaya a derrotar al diablo. El diablo te va a derrotar a ti. El diablo te tiene esclavizado y te va a esclavizar de muchas maneras. Te va a poner trampas, obstáculos, acomodamientos, sueños, perezas, de atracciones, ambiciones, etcétera, para que te apartes de Dios, para que te acomodes y digas, mañana llego, pasado, el próximo. Tal vez como dijo el hermanito, cuando lo llamé, le decía, hermano Marvin, decía, hermano, va. Y le decía, hermano, ¿cómo está? Me cuentan de que mi hija está mala. Muy bien. Ahí tiene razón porque está, ahí sí que como padre, porque son niños todavía pequeños, que son indefensos, que no se pueden cuidarse a sí mismos. Cuando uno ya está grande, uno se puede cuidar, uno trata de ver qué toma, qué se inyecta, qué hace uno para estar bien. ¿Ya? Entonces ellos necesitan cuidado. Así es. Yo cuido de ti, yo oro, me preocupo y pido que no te partes. No quiero que faltes en la iglesia. Yo siempre estoy velando por ti. Quiero que vengas porque quiero que estés bien, que estés sano, que seas próspero, que seas bendecido, que seas feliz, que estés en paz, que siempre todo lo que hagas te va bien. Y eso es cuando usted entiende, cuando más busca, usted madura y entonces usted puede estar más cerca de Dios. Y lo que usted aprendió, también Dios quiere que usted haga lo que yo hago y usted entienda lo que yo entiendo. Sexto lugar, y quiero decirle, entonces Judas era terco y necio. Dice que los rabinos estaban buscando la manera de ver cómo matar a Jesús, porque Jesús lo odiaban. Jesús dice, a causa de mi palabra serán perseguidos, como a mí me persiguen. A causa de mi evangelio, a causa de mí, ustedes van a ser perseguidos. Sí, aquellos, como Jesús le dice a los fariseos cuando lo estaban golpeando, ¿por qué me pegan? ¿Qué les he hecho yo? ¿Ah? No me negué a predicarles y les he hablado y fui justo y honesto ante ustedes, delante de ustedes, les prediqué la palabra, pero no les hice nada, no les falté respeto, ¿ah? Y le decían sectarista, le decían hijo del demonio, le decían mentiroso, le decían diablo, le decían que le decían falso profeta. ¿Qué no le dijeron como me lo dicen a mí? O como muchos que tal vez me miran y me dicen en las redes sociales o me ven en los medios de comunicación, dice, ese mentiroso, ese falso profeta, ese, porque ellos no saben
no saben la relación que yo tengo con Dios. Cualquiera que me juzgue y me diga torpe, tonto, falso profeta, maestro, que me lo diga, pero que venga a decírmelo en mi cara, que no solamente hable, solamente por hablar, porque yo he tenido un encuentro con Dios cara a cara, y yo sé quién es Dios, y yo lo conozco, porque he tenido experiencias y he visto los milagros que ha hecho en mi vida. Y nadie me tiene que venir a meterme y el dedo y darme a torto su dedo. No, nadie, porque cuando uno conoce y lo que yo conozco por lo que he vivido, y eso es lo que te predico, por eso doy el testimonio de Cristo. Y Judas, en lugar de dar testimonio de Cristo, él solo estaba emocionado. Hay muchos pastores, apóstoles, falsos profetas, evangelistas que tal vez fueron llamados, pero ahora se están negando a Cristo. Negan a Cristo, están negando, ya no hablan de Cristo porque tienen miedo que se les vaya a la gente, tienen miedo que se les vaya la prosperidad, el dinero de la iglesia, tienen miedo y mejor que no se vayan y tienen miedo que la iglesia quede vacía, no importa, donde 12, 13 estén congregados, ahí está Dios. Porque el evangelio de Cristo consiste, dice, pocos son los que van a encontrar la salvación, muchos son los que se van a ir al infierno. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchos caminan en el camino ancho donde hay una multitud que todos lo siguen. Y pocos son los que buscan el camino angosto. Eso es lo que te quiero decir. Entonces quiero decirte esto. Y por esa razón vemos a Judas. Judas se estaba relacionando con los rabinos. Pero vieron, el diablo vio que Judas estaba mal parado, el diablo vio que Judas no estaba bien cimentado en las cosas de Dios, y entonces, el diablo vio, y entonces utilizó a los rabinos, y entonces los rabinos, guiados por el diablo, dijo, miren, yo veo que yo no miro que esté constantemente con Jesús, yo no miro que esté constantemente con Jesús, no lo he visto, siempre lo hemos visto por acá, lo hemos visto por allá, pero tratemos de acercarnos y negociar con él. Negociémoslo. Entonces dice aquí más adelante, ¿qué dice el Señor? Que en el caso de Pedro dice el Señor Jesús, le dice, Pedro, Satanás me está pidiendo que yo te sacuda. Satanás me está pidiendo que yo te sacuda, dice. O sea, no, perdón. Satanás me está pidiendo permiso para que él te zarandee o te sacuda, dice. Entonces, el diablo está pidiendo permiso a Jesús para zarandearlo y pegarle. Y entonces yo le digo, entonces el diablo le pide permiso. Si estás mal y te vas a zarandear y dice, ay, dice que me duele aquí, ay, no sé qué me pasó. Porque el Señor le pidió permiso para que te zarandee, para que busques a Dios. Pero a veces no vas a querer entender, pero más duro va a venir. Fíjese que esto me pasó, y pasó esto, me pasó allá. Pero tú le estás dando lugar al diablo. No le des lugar al diablo. Al diablo no le demos lugar porque el diablo es el padre de la mentira. Y el diablo es el engañador, el diablo es el perverso, el malvado. El diablo es el destructor de los hombres, de los hijos de los hombres. El diablo quiere destruir la iglesia, quiso destruir a Cristo cuando estaba aquí. Y yo sé que no lo pudo destruir porque Él es Dios. Y entonces el diablo quiere destruir tu vida. Quiere destruir tu cuerpo con enfermedades, cáncer, diabetes, úlceras, locuras, confusiones y un montón de enfermedades, porque él detesta el evangelio de Cristo, detesta a Cristo. Y Judas, como no quería seguir a Cristo, lo seguía cuando quería, buscaba cuando se le placía, y llegaba a la hora que quería. Sí, honraba y se relacionaba con Dios cuando él quería. Y Dios le decía, vengan y vamos a orar. Vamos al Getsemaní a orar. Y Judas nunca se presentó. Y a veces le decía, íbamos a la Santa Cena, que era la cena que dice la cena del Señor. Cuando le habla de la cena, ve a decirle a este señor, a este amigo, que me preste su cuarto para que yo pueda
celebrarla el día de la Pascua. El día de la Pascua es celebrar lo que es la cena del Señor. Es la cena de Dios. Es el día que el Señor iba a ser traicionado. No traiciones a Cristo. Nunca traiciones a Dios. No lo traiciones por nada, por un negocio. No lo traiciones por tener una gran fortuna. No traiciones a Dios ¿por qué? Por un trabajo. No traiciones a Dios ¿por qué? Por estar con tu grupo sociable. No traiciones a Dios por estar con tu familia. O no traiciones a Dios por estar ¿con qué? ¿Con alguien? O porque estás en una fiesta, porque prefiero más la fiesta, honrar al hombre que a Dios, y me voy a las fiestas. Prefiero estar en la fiesta de mi amigo, de mi amiga, en lugar de honrar a Dios, cuando Dios quiere que estés en su casa. Pero lo que hace la gente hoy en día no tiene temor a Dios, parece Judas. El Judas es aquel que traiciona a Cristo. Hoy no voy a llegar porque voy a ir a una boda de mi amigo. Hoy no voy a ir porque voy a ir a unos 15 años de una mi amiga. Hoy no voy a ir porque hoy tengo que hacer unos negocios. No sé, en el día de Dios, si viviéramos el tiempo de la ley, ya estuvieras muerto. Primero hubiera sido tú. Con el fin de que no cumples, porque el día de la ley no se podía trabajar. Se dedicaba todo el día sábado en ayunas, todo el día adorando a Dios, todo el día, desde que amanece hasta que anochece. Y leyendo las escrituras. Pero ¿qué es lo que haces tú? Cuando estás ayunando, sí, estás en ayuno. Solo oras un rato y luego te pones a ver tus programas en las redes sociales y pasas 1 hora, 2 horas, 3 horas y 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos lee la palabra. Y si oras media hora, sí, señora, ay, y el Señor, sí, amén, gloria a Dios, te abre, papito, ay, perdóname, estoy cansada, pero perdóname. Pero no te canses para estar viendo esa basura que contamina tu mente y tu corazón. Y ese es el problema de Judas. Judas todavía le gustaba ir con sus amigos a jugar barajas. Judas todavía se iba con sus amigos a las fiestas. Judas se alejaba por ir a ver, a oír malas noticias. Judas Iscariote fue el peor apóstol, discípulo y apóstol, siendo un ungido y escogido de Dios. Y entonces, como el diablo lo miró mal parado, y entonces utilizó a un rabino. Judas, sí, maestro, sí, señor, porque antes le decían sí, reverencia, sí, señor, o rabino, ya que quiere decir maestro. Judas, ¿puedo hablar contigo un momento? Sí, muy bien. Y entonces llegó, y dime, Judas, te queremos proponer algo. Yo y toda la directiva del judaísmo, oiga bien, toda la directiva del judaísmo, queremos que usted, queremos proponerte algo. Sí, queremos proponerte algo. Muy bien, dijo, ¿qué? Yo sé que tú no andas mucho con Jesús. Yo no miro que tú seas como los discípulos, los 11 discípulos que van atrás de Jesús siempre. Van al monte a orar, van a ayunar, van a los bautismos, van aquí, van allá. Pero tú, yo miro que tú no estás muy pegado a Él. Te propongo algo, ¿sabes? Quiero proponerte algo. Véndeme a Jesús. Si me lo vendes, te pagaré con 30 monedas de oro. Ahí dice plata. La plata valía mucho también y el oro. Véndeme a Jesús. Tú no compres, tú no vendas a Jesús por nada. Tú no vendas a Jesús por nada. Perdona que te lo diga, pero es la verdad, no lo vendas por nada. Si tú vendes a Jesús por algo, por un plato de comida como hizo Esaú cuando le dijo a su hermano, dame de comer porque tengo hambre. Y Jacob le dice, véndeme tu primogenitura y entonces te daré de comer. Entonces dijo él, sí, la primogenitura no vale nada.
¿Para qué tomamos un día me voy a envejecer y me voy a morir? Te vendo la primogenitura, dame pues de comer. Y solo por el plato de comida. Y usted va al plato de comida en una fiesta solo por el plato de comida, ¿va usted? Perdió la primogenitura. ¿Ah? Se lo vendió. Esaú, su hermano, se lo vendió a su otro hermano llamado Jacob. Pero la primogenitura se lo quitó con la bendición. ¿Ya? Entonces, tú no por un plato de comida. Es que va a estar bonito, es que va a estar lindo la boda o los 15 años, va a estar bien bonito. Ella, tío, no me lo quiero perder. Pero te pierdes la bendición de Dios cuando vienes a este lugar y no estás aquí. Tú pierdes lo que no mereces. Vale más esto de venir a la casa de Dios y estar gozando y recibiendo las bendiciones, no un plato de comida que te regalan. Y tal vez me puede decir egoísta, antisocial, aunque me digas patético, aunque me digas que paranormal, como me quieras llamar. Pero no me importa. Lo que a mí me interesa es que te preocupes por tu salvación o te ahorques como se ahorcó Judas. 6, 7, termino. Entonces déjame decirte, Judas, como traicionó a Cristo, así que lo convencieron. Te pagamos, ¿cuánto quieres? Porque una moneda de plata y de oro era mucho dinero. ¿Cuánto quieres? Te pagamos lo que nos pidas. Yo no vendería a Cristo por nada, porque el amor no se puede vender. Aunque tú quieras comprar el amor con dinero, el amor no se vende. Y tu dinero perece, como dijo el Señor, dijo de Pedro, aquel hombre brujo que perezca tu dinero. Tú no puedes comprar ese amor. Tú no puedes comprar ese amor que Dios te ha dado. No lo puedes comprar ni con joya, ni con ofrenda, ni con diezmo, ni con nada. Lo que Él quiere que seas obediente, que estés en su casa todas las veces que Él te diga, que todas las veces que Él te hable y todo el tiempo que Él quiere que estés aquí en ayuno, en la oración, en la vigilia, en las oraciones. Eso es lo que quiere Dios. Porque tú puedes diezmar bien, puedes dar buenas ofrendas, puedes hacer esto, puedes barrer, puedes y decorar y poder venir al templo. Pero si no haces lo que Dios anhela y quiere, estás perdido. Estás perdido peor que la llorona. Y entonces convencieron a Judas y Judas dijo, está bien, pero ¿qué van a decir los discípulos? Pero ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Mira, planifica bien, organízate bien, planifica qué hace, a dónde va, qué come, dónde come, pero que no haya gente. Pero cuando nosotros, mira, y nos avisas dónde Él va a solas. Y si van sus discípulos no importa porque llevamos un ejército. Y entonces quiero decirte, está bien. Y entonces le dijeron, él mismo dijo, deme 30 monedas de oro y se lo dieron. Y el feliz 30 monedas de plata o de oro. Tengo para vivir mucho tiempo. Tengo para, con esto puedo comprar, con esto puedo hacer, con esto puedo deshacer. El dinero es vano y pasajero. El dinero hoy tienes y mañana sí. Muchos lamentablemente, hombres y mujeres acumulan cantidades de dinero y cuando se mueren ni se lo lleva porque mejor prefiero disfrutarlo, comerlo, vestir y viajar y todo, pero con Cristo y punto, porque de todos modos se va a quedar. De nada me sirvió matándome para no poder disfrutarla. Y Judas, con la cantidad de dinero que llevaba en sus manos, feliz. Él feliz, wow. Ay, Señor, Dios mío, ayúdame. Clamando todavía a Dios Padre, pidiéndole que lo ayudara a traicionar a Jesús. Dios no ayuda a un traicionero. Dios no ayuda a un asesino. Dios no ayuda a un mediocre. Dios no ayuda a un sinvergüenza que quiere traicionar a Dios. Y entonces vemos aquí el caso de Judas. Y entonces dice, y entonces llegó a la cena. Cuando el Señor le dijo a Pedro, vayan y dígale a este compañero
que me dé su sala para que podamos hacer la cena, que quiero comer con ustedes el pan y el vino. Y quiero sentarme a comer con ustedes. Y entonces llegó y fueron a decir, dice el Señor, si le puedes alquilar su salón, puedes alquilar o prestarle. Sí, dijo el muchacho al Señor, vengan. Y llegó Jesús, preparó, dice que Pedro y Juan prepararon la cena. Prepararon la cena, que le llamamos la cena del Señor o la Santa Cena. Y lo prepararon. Y entonces llegó la noche y estaba el pan y todo estaba servido cuando Jesús llegó. Y Jesús se sentó. Bienaventurados los que se sientan a la par, como dijo Jesús a Marta. Marta, Marta. Ay, mujer, estás afanada de tus quehaceres. Mejor enfócate en mí porque te vas a quedar. Porque mira, tu hermana María prefirió venirse a sentar que regalarme un plato de comida. Y se sentó a oír la palabra. Sí, mira, mejor basta ya de tus afanes. Acércate y siéntate conmigo. Si no te vas a perder. Al final tuvo que entender Marta. ¿Entendió? Y entonces, cuando Judas llega a la hora de la cena, Jesús dice, voy a repartir la cena. Y entonces llegó Judas. Señor, ya viene. Se sentó. ¿Dónde andaba Judas? Saber. ¿Dónde Judas andaba? Judas. Y entonces cuando llega, se sienta a la mesa. Y digo el Señor, este pan representa mi cuerpo. Y cuando ustedes lo mastican, así voy a ser demolido y maltratado y golpeado por los hombres. Y cuando ustedes beban este vino, representan el derramamiento de mi sangre cuando me van a azotear, reventarme la piel, me van a abrirme, me van a golpear, me van a sacar sangre por la nariz, me van a sacar sangre por la boca, me van a sangrar la carne. Esto representa mi vino, que representa la santificación. Y todas las veces que coman el pan y beban de este vino, se recordarán el sacrificio de lo que yo hice por ustedes. Y por eso cada día que usted toma la Santa Cena, tiene que recordarse por lo que Dios hizo por usted en ese día que Jesús vino hace 2000 años, amor por nosotros. Eso no es nada más en vano tomarlo, es sagrado. Muy bien, entonces digo, bueno, está bien. Y luego dijo, está bien. Y entonces dice, pero antes de comer el pan y beber el vino, solo quiero decirles que hay alguien que me va a traicionar en esta noche. El traicionero, uno que está controlado por el diablo. Esta noche voy a ser entregado en las manos de los malvados. Y todos se preguntan, ¿quién será yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Unos que discutiendo, Andrés, vos vas a hacer, no, vos Pedro, no, vos Tomás, no, yo no, vos Lucas, no tengo nada que ver. Y Judas estaba callado, Judas. ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién? Ajá, viendo, ajá, haciéndose loco. Y él era el traicionero. Y cuando le dicen, cuando termina de cenar, nos iremos al monte a orar, porque hoy voy a ser entregado. Y entonces repartió el pan y comieron y todo. Y entonces Dios le dice a Judas, Judas, lo que vas a hacer ahora, hazlo. Ya. Judas solo comió la Santa Cena y se salió. Se fue, se zafó y se fue. Y le fue a decir a los rabinos, oigan, Jesús hoy va a estar en el monte de Getsemaní. Ahí va a estar orando con los discípulos. Pero hay que llevar soldados armados con armas, con escudos. Hay que llevar para capturar. Lleven cadenas o no sé qué van a hacer. Pero y entonces le pregunta, ¿y cómo vamos a saber quién es Jesús? Porque dice que los desconocían. Casi se parecían con los discípulos. Y entonces dijo Judas, al que yo besare, ese es Jesús. Así es, esa es la traición. Y entonces se fue Jesús a la oración del Getsemaní, y aparece Judas, y entonces va, y le dice, llegó la hora, vamos, y se fue. Y fueron a buscar a Jesús en Getsemaní. Y ahí va Judas
con todo el ejército de romanos y judíos hipócritas. Y romanos hipócritas, soldados que iban allí, al traicionero llamado hijo del diablo, Judas. Y cuando llega Jesús, estaba orando y le dice a sus discípulos, oren por mí, porque me siento tan triste y angustiado. Oren tan siquiera una hora conmigo. Ya oré la primera hora y ustedes están durmiendo. Vine la segunda vez, todavía siguen durmiendo. Vine la tercera y no oran. A veces, hermano, cuando oramos, no aguantan la oración. Los domina el sueño. Yo no quiero que vengan a competir conmigo, porque muchos cuando yo me pongo a orar me invitan de otras iglesias y se quieren, sí señor, amén hermano, aleluya. Y ya no aguantan a orar, se quedan y, amén hermano. Ah, no aguantan. ¿Por qué? Porque no tienen el nivel espiritual que tengo yo. Y no me van a gloriar, pero yo eso es lo que hago. Someto mi carne y cuando yo me voy a orar de noche y le digo que me siento tan mal orar media hora y me siento tan mal orar solo 20 minutos y me siento tan mal que no siento que esa oración para mí no tiene respuesta. Y yo tengo que estar orando aquí, tengo que tener una hora y media para que me sienta bien. Y eso era lo que no le gustaba a Judas. Y Judas no estaba en la oración, Judas estaba con los traicioneros. Judas no oraba, le costaba orar. Y la gente que le cuesta orar porque no está bien con Dios. Y entonces cuando llega Jesús, llega triste, estaba triste. Padre, si es tu voluntad que yo tome este trago amargo, que se haga tu voluntad. Estoy listo, Señor. Y se levanta. Llegó la hora y pensó que iba a bajar. ¿Va? Jesús ya sabía. Vamos, le dijo a los discípulos, despiértese. Cuando llega todo el pelotón del ejército romano y de los judíos. Y ahí, y todo, y Pedro, bueno, hijo de tal por cual, aquí nadie va a tocar al maestro, agarra su espada y defiende a Jesús. ¿Ya? Y quiere sacarle las tripas al que se le ponga, cortarle el cuello al que se acerque a Jesús y quitarle las orejas o la cabeza. Pero ¿sabe qué? Y cuando un romano se iba a acercar a él y le va y la corta la oreja, ¿verdad? Y entonces, y Jesús le dice, Pedro, si a espada matas, a espada mueres. Jesús no quiere que pelees con sangre y carne, pelee a través de la oración y el ayuno. Y entonces, hoy voy a terminar, entonces dice, y entonces, y empezó el lío, ¿eh? Y entonces dijeron, Jesús se acerca a Jesús, Judas se acerca a Jesús, y entonces le da un beso. Maestro, dice. No sé si le dijo que lo amaba, no sé si le dijo que lo quería, no solo le dijo maestro, y le dio el beso. Y cuando le dio el beso, Jesús le dice, así es como traicionas a tu maestro. Así es como muchos traicionamos a Dios. Muchos traicionamos a Dios que ya no le tenemos temor, ya no le tienen miedo a Dios. Por eso usted hace lo que usted quiere. Por eso hace lo que usted quiere y hace lo que quiere en la iglesia. Viene cuando usted quiere, cuando usted se le place, cuando usted se le antoja, cuando usted se le ocurra. Y eso es. Así es. Usted no hace lo que Dios quiere. Usted tiene que hacer igual como hicieron los discípulos, estar con Jesús, estar siempre con Jesús, estar siempre con Jesús, como Jesús siempre está con nosotros. Usted también tiene que estar con Él. No solo Jesús quiere que usted es Dios, usted quiere que Dios esté con usted. Usted quiere que Dios siempre esté con usted, donde quiera que vaya. Quiere que Dios esté en su casa, en su carro, en su trabajo, pero usted no quiere estar con Jesús aquí en este lugar. Usted está harto que uno le diga, venga al ayuno, a la oración, a la vigilia, venga al culto. Usted está cansado. Y así es como traicionamos a Jesús. Decimos que lo amamos. Te amo, Señor. Te amo. Lágrimas de cocodrilo. Son palabrerías que salen de tu boca, no de corazón. Porque si fuera de corazón, yo decía, no, Padre, perdóname, ay, yo me voy. No me bañé, pero me voy. Me voy a la iglesia. No, ya no me da tiempo. Me voy. Cuidas más tu pellejo que cuidar tu alma.
Mejor cuida tu alma más que tu pellejo, porque tu pellejo se va a podrir, se va a gusanar, pero tu alma, si no está bien, se va a ir al infierno. Y ahí vas a ir a quemarte y a podrirte como carne podrida y quemada. Pero si estás bien aquí, y aunque tu cuerpo, como dijo el Señor, que estés cojo, manco, chenco, y aunque estés como sea, pero estás ahí greñudo, pero estás con todo tu corazón buscando a Dios, vas a ser salvo. Jesús te dice, no traiciones, no me traiciones con un beso, no me traiciones por tal cosa, no lo traiciones a Él. Piensa bien lo que te estoy hablando. No te estoy hablando por querer obligarte. Eres tú el que tienes que esforzarte. Yo no te voy a obligar. Tú ya estás grande y ya sabes el bien y el mal, sabes quién es Dios, sabes quién es el diablo, sabes que hay una vida, sabes que hay una muerte, así que tú tienes que luchar. Y digo esto, concluyo, Dios no quiere que seas Judas. Y cuando traicionó, lo besó, agarraron los judíos, se tiraron y los romanos lo golpearon y lo maltrataron y lo llevaron a muerte. El diablo también te va a llevar a muerte, porque ¿sabe qué hizo Judas? Termino. Entonces dice, ¿qué hizo Judas? Cuando se sintió mal, metió al maestro y lo vieron que lo golpearon, lo arrestaron y de todo le hicieron. Y lo viera, y él vio cómo lo masacraron. Y entonces le dicen, dejen libre al maestro. Déjenlo libre. Suéltenlo. Y entonces, ¿qué dijeron los rabinos? Es tu problema. Ya lo vendiste, ahora ya te pegamos. Sí, no, yo quiero que lo liberen. Estaba atormentado y acusado por el diablo. Y agarra el dinero y se los tira. No quiero nada. Se los tiró. Se arrepintió. Pero el problema es que se arrepintió lo malo que había hecho, pero no le fue a pedir perdón a Dios. Así que, ¿qué hizo? El diablo lo llevó a la muerte y se fue a colgar en un árbol, se quitó la vida, se colgó y luego dice que se rompió el lazo porque el árbol estaba a la orilla de un barranco y entonces cuando él se colgó, se rompió el lazo y cayó, dice, cayó en un pedregal, cayó donde habían rocas como aquellos ríos que se secaron y ahí cayó, dice, y ¡posh! Y se les hizo la cabeza y todo. Ahí murió Judas. El mismo diablo te hace pagar mal. No pagues mal por mal, mas paga bien por mal. Jesús te paga bien por mal, pero tú no le pagues mal al que te hace el bien. Porque Jesús no es igual que nosotros. Jesús es un Dios santo. Jesús es un Dios fiel. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias, amado Padre Santo. Gracias, Padre Eterno, por cada uno de los que estamos acá. Gracias, Papito lindo, por cada hombre y mujer que está presente en esta hora. Te pido, Señor, perdónanos cuando te hemos fallado. Yo sé que muchas veces te hemos fallado. Muchas veces hemos dicho no, hoy no puedo, hoy no quiero, estoy cansado, estoy aburrido, tengo que hacer, estoy enfermo, no puedo, voy a salir, tengo que ir a hacer. Perdónanos, 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 Señor. No queremos quedarnos, Señor, a morirnos por el diablo que nos mate, que nos destruya y nos mande a las profundidades del abismo y del mismo infierno. Si no queremos, Señor, morir por ti, si morimos por ti, queremos la salvación, Padre Santo. Perdona nuestros defectos y errores. Cuántas veces te fallamos, cuántas veces mentimos, robamos, cuántas veces nos burlamos de ti. Por eso te pido que nos perdones, Señor, ten misericordia. Perdónanos, Señor amado. Yo sé que eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestras maldades. Perdona a todos aquellos que nos ven en las redes sociales y todos los que nos están presentes. Padre, perdona. Señor, sálvanos. Sálvanos, Señor. Nos arrepentimos. Si tú quieres arrepentirte, aceptar a Cristo, entrega tu corazón. Dile, quiero que seas mi Señor y Salvador de mi vida y apunta a mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados y líbrame, Señor amado. Si tú te quieres reconciliar, dile, Señor, yo me quiero reconciliar porque he pecado, te he fallado. Yo quiero volver a tus caminos, pero no quiero separarme de ti, quiero estar cerca de ti. Nunca borres mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor,
Gracias, Padre. Gracias, hijos. Gracias, Espíritu Santo. Para todos mis amigos, hermanos que nos ven en las redes sociales, en los medios de comunicación, si usted necesita una oración, una consejería, puede llamarnos. Ahí aparece en la pantalla el número telefónico. Puede, por favor, marcar ese número y llamarnos para que podamos atenderles. Si no puede llamarnos, escríbanos y entonces estaremos atentos de tus peticiones. Bendiciones, los amo, los bendigo. Que la paz de Cristo quede en sus corazones. En el nombre de Jesús, bendito sea el Señor. Gracias. Yo quiero